Buenos días, Humash para el día viernes, Parashat Beshalach. Hoy vamos a leer acerca de la maná, ese regalo divino desde el cielo que provió para el pueblo judío durante 40 años en el desierto. Por cierto, es interesante que así como decimos sobre el pan, la bendición, Hamotzi lechem min haaretz, esa es la bendición que decimos antes del pan, el que saca pan de la tierra, la brajá de la maná era Hamotzi lechem min hashamayim, el cielo que llegó del cielo. Entonces hoy describe cómo fue eso. Vayidaber Hashem el Moshe leimor, y Hashem habló a Moshe diciendo, Shamati et tlunot bnei Israel, he escuchado las quejas de Bnei Israel, los hijos de Israel. Daber alehem leimor ben ha'arbaim tochlu basar ubaboker tisbu lachem vidatem ki ani Hashem Elokechem. Háblales y diles, al anochecer comerán carne, porque eso es lo que dijeron ayer cuando se quejaron, querían carne, y a la mañana se saciarán de pan. Y sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. Vayihi ba'erev, y sucedió que al anochecer, Batal haslav, las codornices subieron, Batejas et hamachane, y cubrieron el campamento. Uvaboker haita shichvat atal saviv la machane, y en la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Entonces Rashi explica lo siguiente. Slav, que ese es el nombre de los codornices, dice, esta es una especie de ave muy gorda, o sea, mucha carne. Y hubo una capa de rocío, el día siguiente hubo una capa. Por un lado, del siguiente versículo implica que el rocío se posaba sobre el maná, porque eso es lo que suena aquí, que había como maná, y después encima había rocío. En otro lugar, dice Rashi, vemos que está escrito, y cuando el rocío descendía, lo cual implica que el maná estaba sobre el rocío. Entonces, en realidad, ¿qué aprendemos? De que era como una caja presentada, o sea, marketing, ¿no? Dios presentó la maná protegido, primeramente como una capa debajo de rocío, después encima la maná, encima otra capa de rocío, y así venía la maná. No era simplemente así lanzar la maná y agárralo. Una presentación así que de primera. Batal shichvat atal vehine al pnei hamidbar dak mechuspas dak kakfor al haaretz. La capa de rocío ascendió, y he aquí que sobre la superficie del desierto había algo tenue, al descubierto, tenue como la escarcha, o sea, sobre la tierra. Entonces Rashi explica así, dice, cuando el sol brillaba, entonces el rocío que estaba encima de la maná, entonces se quitaba, era como, y explica que, y si tú es como algo bien finito. Entonces así quedaba descubierto, era listo para servir. O sea, hasta ese momento estaba cubierto por el rocío. Venía el sol en la mañana, como que lo derritía, ¿sí? Y se quitaba esa capa. Dice, Vayiru bnei Israel, vayomro ish el achiv, manhu, ki lo yadu mahu, vayomro Moshe alehem, hu alechem asher natan, Hashem lachem lo ochla. Dice, y los hijos de Israel lo vieron,
cada uno dijo a su prójimo, es maná, pues no sabían qué era. Moshe les dijo, este es el alimento que Hashem les dio para comer, porque no parecía ni carne, ni pollo, ni pescado, pero era algo comestible. Entonces Moshe tenía que decirles, querían comer, aquí está. Esta es la comida que Hashem mandó. Okay. Dice Rashi, manhu, es decir, un alimento preparado. La palabra man es similar al significado de la frase, el rey les preparó comida, vayiman, como preparado. ¿Sí? Ze hadavar asher tzivah Hashem, y ahora esto viene con instrucciones. Eso no es así que vas a llegar, esto vino del cielo, tiene todo un propósito de cómo usarse y cuánto se puede usar y cuándo se puede usar. Eso no es sencillo. Entonces aquí son las instrucciones. Ze hadavar asher tzivah Hashem, liktu mimenu ish lefi ochlo, omer לגולגולת מספר נפשותיכם איש לאשר באוהלו תיקחו. Que cada uno recoja de él según lo que come, un homer por cabeza, según el número de sus personas, cada uno deberá tomar conforme a los que estén en su tienda, o sea, en su casa. Homer es un nombre de una medida. Y bueno, dice aquí que es aproximadamente, dice, equivale a 2.5, según los, bueno, hay diferentes opiniones de cuánto exactamente era, pero era una cantidad. El homer significa como una cantidad específica que cada uno podía tener. Así, si tenías 5 personas en tu casa, podías agarrar eso por 5, ¿no? Pero era exactamente eso que se podía agarrar. Dice, Vayasu Cain bnei Israel, vayilketu hamarbe vahamamit. Los hijos de Israel hicieron así y lo recogieron unos más y otros menos. O sea que no siguieron todo el mundo las instrucciones. La instrucción era que se podía agarrar un homer por persona en cada casa. En el siguiente versículo vemos que no todo el mundo cumplió con esto. Es lo que explica Rashi. Hubo quienes recogieron mucho y hubo quienes recogieron poco. Pero cuando llegaron a sus casas, midieron con la medida del homer que le habían recogido y descubrieron, sí, que el que había recogido más no se había excedido de un homer por cabeza por cada persona en su casa. Y el que recogió menos, tampoco le faltaba nada. Y eso fue un gran milagro a través de la maná, de que pensaban, unos eran vivos, pensaban que iban a agarrar más, no podías agarrar más. Ya cuando llegaste a la casa, era lo que era. Igual, el que agarraba menos, también le creció a la medida del homer. Esto es una excelente metáfora para entender cómo funciona la parnasá. Uno cree que va a trabajar mucho y va a ganar mucho más, ¿no? A la final, lo que le corresponde a uno es lo que le llega, ¿no? Claro, hay que trabajar y hay que hacer el esfuerzo, pero nuestro trabajo solamente lo que hace es un recipiente para que la bendición de Dios reposa en ese recipiente. Vayamodu ba'omer v'lo hedif hamarbe v'hamamit lo hechasir ish lefi achalo lakatu. Lo midieron con el homer y al que recogió mucho no le sobró, ni al que recogió poco le faltó. Cada uno recogió según lo que come. No había forma de agarrar más ni de agarrar menos. Vayomer Moshe alehem ish al yoter mimenu ad boker. Moshe les dijo
que nadie deje sobrante de ello hasta la mañana. O sea, otra instrucción. Crea que van a guardar algo, déjeme un poquito para mañana por si acaso. Porque parte de esto era la fe en Dios. Hashem te lo mandó hoy, te va a mandar mañana. Entonces la idea de dejar significa que crees que mañana no va a haber. Pero, de nuevo, dice, Velo shamu el Moshe, Vayotiru anashim imenu ad boker, Vayarem tolaim, Vayivash, Vayikzof alea Moshe. Pero no escucharon a Moshe y algunos hombres dejaron sobrante de ellos hasta la mañana y se infestó de gusanos y hedió. Dice, y Moshe se enfureció contra ellos. ¿Quiénes eran estos que agarraron o dejaron lo que no habían que dejar? Datán y Abiram. Esos son los mismos dos personas en el caso de cuando Moshe, o sea, salió el segundo día después de haber matado el Mitzri, el egipcio. El primer día la Torah dice que salió otro día y vio una persona judía pegando al otro y le dijo, Rasha, lama takareyeja, ¿por qué pegas a tu prójimo? Estos dos eran los mismos que acá, unos problemáticos. Bueno, en cada comunidad siempre hay algo de eso, ¿no? Vayaram Tolaim, se infestó de gusanos. Eso viene, dice Rashi, de la palabra rimá. Rimá es gusano. Y hedió, este es un versículo escrito en forma invertida, pero en el principio hedió y luego se infectó de gusanos, como se declara más adelante. Y no hedió y hubo gusanos en él, y así también es la naturaleza. Primeramente la cosa se pudre y después es que se llenan de gusanos. Vayilketu oto baboker ish kefi ochlo vacham hashemesh venamas. Lo recogían temprano cada mañana, cada uno según lo que comía, y cuando calentaba el sol, se derritía. O sea, que significa que no había más, había solamente hasta que la gente lo agarra y después desaparecía. No es que estaba ahí todo el día. Dice el maná, dice Rashi, que quedaba en el campo, se derritía y se convertía en riachuelos, de los cuales venían los gacelas y venados y tomaban de ese líquido. Y Rashi dice algo muy interesante. Dice que luego las naciones del mundo los cazaban a estas gacelas y gustaban en ellos del sabor del maná y tomaban conciencia del alto nivel de las virtudes de Israel, porque sabemos que la maná no era solamente comida física, sino era también comida espiritual. Por eso se dice que la generación que comió la maná es un dor deá, una generación de conocimiento. Dice la Torá, fue entregado a los Ochlei Haman, los que comieron del man, o sea, tenían un nivel espiritual muy elevado, gracias en parte a que comieron la maná. Entonces era también una preparación espiritual. Por cierto, es importante saber que lo que comemos también nos influye, nos afecta. Toda la idea de kashrut, también sabemos muy claramente que afecta la sensibilidad espiritual de la persona. Pero en la maná era una cosa directa. Vayihi bayom hashishi loktu lechem mishne shnei haomer leechad vayavo kol nesi ha'eda vayagidu leMoshe. Y sucedió que en el sexto día recogieron alimento doble, 2 homer para cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea e informaron a Moshe. Okay, para entender lo que viene ahora hay que entender que el precepto de cumplir el Shabbat, dijimos que ya fue entregado en Mará. O sea, ya en este momento ya tenían el precepto de Shabbat. Ahora, Shabbat tiene muchas leyes.
muchísimas leyes. Y entre las leyes hay que no se puede cocinar en Shabbat, que no se puede cargar de un dominio público a un dominio privado. Y de hecho hay 39 melachot, diferentes actividades que uno tiene que abstener de hacer en Shabbat. Y estos 39 a su vez tienen muchos hijos, toldot, y después hay muchas prohibiciones rabínicas. En fin, las leyes de Shabbat son bien complejas que hay que estudiarlos, hay que entenderlas. Ahora vienen unas leyes, primeramente a esta altura, aunque habían recibido la ley, pero todavía no pasó Matan Torah. Entonces, digamos, no tenía el rigor, o sea, de ley como iba a tener muy pronto cuando ya reciben esto formalmente en la entrega de la Torah, pero ya lo habían recibido. Entonces, por un lado, todavía no todo el mundo entendía muy bien todos los detalles porque es algo nuevo, y además de eso había que entender cuál de estas leyes realmente aplica, o sea, y tan estricto o no. Entonces hay una confusión cómo actuar en Shabbat. Porque primeramente había que cargar esto del campo que es un dominio público a la casa, que es un dominio privado, cosa que es prohibido en Shabbat, que no se puede cargar. Y había que hacer una cierta preparación de la comida, también que equivalente a cocinar o a prepararlo, que también podría ser un problema. Entonces vinieron y contaron a Moshe, Vayomer Aleem, y él les dijo, Moshe les dijo, esto es lo que Hashem había hablado, dice Hashem, Shabbaton, Shabbat Kodesh Lashem, Machar. Hashem ya les había dicho, porque que mañana es el día de reposo, Shabbat sagrado para el Eterno, ¿sí? Et asher tofu eifu, ve'et asher tevashlu bashelu, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד בוקר. Aquí le dijo, hornean lo que tengan que hornear, y cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que los sobre, se déjenlo como resguardo para ustedes hasta la mañana. Entonces explica Rashi así, recogieron el alimento doble, es decir, que cuando midieron en sus tiendas lo que habían recogido, encontraron la cantidad doble de lo que usualmente recogían. Ya es un poquito más de lo mismo. Este tenía como un aspecto milagroso que tú podías agarrar lo que tú querías y a la final quedaba lo que tenía que quedar. En este caso, crecía y era una porción doble. Y dice, y según una exégesis agádica, la expresión lechem mishne es interpretada como si estuviese vocalizada lechem mishune, alimento inusual. Esta aluda a que en Shabbat el gusto y el aroma cambiaba, haciéndolo mejor porque era Shabbat. Entonces la comida en Shabbat tiene otro sabor. Desde este momento que la palabra lechem mishne, que significa doble, tiene una flexibilidad y que se puede leer también lechem mishune, que es algo inusual. Vayegidu de Moshe, los príncipes de la asamblea le preguntaron a Moshe en qué es diferente este día de los demás. De aquí se puede aprender que Moshe todavía no les había comunicado la sección acerca de Shabbat que se le había ordenado decirles, o sea, todavía no le había dicho los detalles de Shabbat. Y sucederá que en el sexto día se van a preparar, sino hasta este momento cuando preguntaron, y Hashem se enojó con Moshe por esto. Porque no lo había enseñado. Sí, porque él había ya dicho las leyes de Shabbat y él no les había dicho sino hasta que ellos vinieron a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Hashem había hablado
Y por esta razón, dice la Torah, vemos que es como un castigo, pues Hashem le dijo, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos? Y no lo excluyó a Moshe del grupo, porque Moshe tenía que haberlos dicho antes. Apenas escuchó eso de Hashem, tenía que decirlo a ellos. Y esperó hasta que ellos vinieron a preguntarle para responderles. Y eso es lo que enseguida dice, esto es lo que Hashem había dicho, que lo que hornean lo que tengan que hornear, es decir, lo que ustedes quieren hornear en un horno, hágalo hoy para 2 días, y lo que ustedes necesitan cocinar, cocínenlo hoy. Y esto hasta hoy en día es lo que nosotros hacemos. Hoy es viernes justo, ¿no? O viernes se prepara toda la comida que vamos a comer hoy en la noche y se prepara todo lo que se va a comer mañana. Mañana no se puede cocinar, hornear, hacer nada de esto. Okay. Mishmeret ad boker, como resguardo, esta expresión significa para ser guardado. Vayanijo oto ad boker kasher tziva Moshe velo hivish virima lo haita bo. Lo dejaron hasta la mañana, tal como Moshe había ordenado y no hedió, ni se infestó de gusanos. Cosa que durante la semana siempre pasaba si a alguien le ocurría agarrar más de la cuenta. Vayom Moshe ichlu hayom ki Shabbat hayom laHashem hayom lo timtzauhu basadeh. Moshe le dijo, cómanlo hoy, porque hoy es Shabbat para el Eterno, hoy no hallarán en el campo. Sheshet yamim tilketuhu uvayom hashvi Shabbat lo yiyebo. 6 días lo recogerán, pero en el 7º día, en Shabbat, no habrá. O sea, no se les ocurre salir en Shabbat a buscarlo porque no va a haber. Pero seguro, otra vez, siempre hay ese grupito que salieron, vamos a ver. Y salieron a ver y efectivamente no había. Shabbat, pero dice Rashi, quería decirles, hoy es Shabbat, no habrá maná en él. Este versículo en apariencia redundante únicamente vino para incluir a Yom Kippur y los festivales dentro del grupo de días de los cuales no caerá maná. O sea, no solamente en Shabbat, también en las festividades tampoco iba a haber. Vayomer Hashem el Moshe ad ana meantem lishmor mitzvotai vetorotai. ¿Por qué Entonces, ¿por qué los días de fiesta no había? Si se podía cargar y se podía cocinar. O sea, aunque en fiestas sí se puede cocinar y también se puede cargar, pero hay otras restricciones en Shabbat y también hasta hoy en día preparamos cosas de antes también. Entonces, Hashem le dijo, ¿hasta cuándo ustedes, y aquí es donde incluyó a Moshe en esto, se negarán a guardar mis mandamientos y mis enseñanzas? Re'u ki Hashem natan et ha-Shabbat, al ken hu noten lachem bayom ha-shishi lechem yomayim. Shvu ish tachtav, al yetzei ish mimkomo bayom ha-shvi'i. Miren, el Eterno les ha dado el Shabbat, por eso el 6º día, Él dio alimento por 2 días. ¿No estás viendo? Que cada hombre permanezca en su lugar y que ningún hombre salga de su lugar en el 7º día. Dice Rashi, ¿hasta cuándo ustedes se negarán? A este suceso se le aplica el proverbio popular. La lechuga es abatida junto con la espina, es decir, a través de los malvados, los buenos son denigrados, porque no todo el mundo salió, pero con que ese grupito salió, digamos, hay un regaño hacia todos. Con sus propios ojos, dijo Hashem, vean, ¿no?
que el Eterno mismo en toda su gloria le advierta acerca de Shabbat, porque Él está haciendo un milagro especial en Erev Shabbat, antes de Shabbat, para mandarte el doble. Vean esto y entiendan esto y permanezcan en su lugar. De aquí derivaron nuestros sabios apoyo en el texto de la Torá para la ley de los 4 codos amot, que quien sale fuera de los límites del tchum. Los 4 codos son 3 para su cuerpo y 1 para extender las manos y pies. Ahí existe un concepto de tchum Shabbat. Hay inclusive caminar que sí se puede en Shabbat, pero hay una distancia en particular que es grande, y hoy en día en realidad es difícil transgreder esto porque empieza a contar esa distancia a partir de un sitio que no tiene casas. Entonces, sí, los límites de la ciudad. En otra época era muy común poder caer en eso porque no era tan habitado y la gente caminaba mucho. Hoy en día es más difícil, pero todavía existe. Vayishbetu ha'am b'yom hashvi'i. Así pues el pueblo descansó en el 7º día. Vayikre'u bet Yisrael et shmo man vehu kezera gad lavan vetamo ketzapichit bedvash. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná. Era como semilla de cilantro blanca y su sabor era como hojuela con miel. ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה השם ולא האומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים. Y Dios le dijo a Moshe, y Moshe dijo, esto es lo que Hashem ordenó. Un homer lleno de él estará en resguardo para todas sus generaciones, para que vean el alimento que les hizo comer, y esto es como un señal para que en el futuro diga, ¿cómo puedo yo cumplir con Shabbat? ¿Cómo yo puedo cumplir con los preceptos? Tengo que trabajar y eso no me permite, tengo que comer. Tengan esa muestra para todas las generaciones, y cuando piensas esto, vea que Hashem, cuando quiere que comas, que por supuesto Él lo quiere, ya te mandará. Nunca te va a faltar por haber cumplido con el precepto de Hashem. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. Toma una vasija y pon un homer lleno de maná en ella, colócalo dentro del Eterno en resguardo para sus generaciones. כאשר ציווה השם אל משה ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, conforme a lo que el Eterno había ordenado a Moshe y Aarón, colocó delante de él del arca del testamento en resguardo. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, y el pueblo judío comió este man durante 40 años, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. Ellos lo comieron hasta su llegada a la tierra habitada, comieron el maná hasta llegar al borde de la tierra de Canaán. והאומר עשירית האיפהו, el homer es la 10ª parte de un eifá. Dice Rashi, la eifá está compuesta de 3 seim, que es otra medida. Un seah es 6 kabin y un kab son 4 login. Aquí hay toda una, matemática de cuánto exactamente mide el homer. Entonces, con esto, en resumen, aprendemos de que nuestro alimento y toda nuestra brajá viene directamente de Hashem. Deberíamos hacer lo que Él quiere de nosotros y seguramente todos tendrán lo que necesitan. Con eso terminamos el Chumash de hoy.